Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y le recordamos la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿Ganó Santiago Abascal el debate de investidura a Pedro Sánchez? Si ustedes creen que no, pues llamen al 905 80 81 40. Si ustedes creen que sí ganó, pues llamen al 905 80 81 41. No dejen de llamar. Y antes de nada, pues volvemos a presentar a nuestros nuevos contertulios que se han incorporado en este especial, amigos. Vamos a hablar de inmigración, pero además vamos a hablar de inmigración de una forma políticamente incorrecta. De lo que no se cuenta en ningún medio de comunicación, ustedes hoy lo van a saber. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestras fronteras, de cómo las mafias, amigos, se están haciendo de oro. Y además con la colaboración de las ONGs que también se están haciendo de oros. Y también de la llegada de extranjeros aquí en España, solo de los legales, muchos de ellos, amigos, un gran porcentaje, más alto que de lo que ustedes imaginan, están en las cárceles españolas por delitos. Todo eso lo vamos hoy a hablar. Y para hablar de ello tenemos a don Íñigo Lecanda, abogado experto en extranjería. Buenas noches, don Íñigo. Buenas noches. Un placer tenerle aquí por primera vez en el Mundo Rojo. Igualmente. Y también tenemos a nuestro ya archiconocido Juan Solaeche, que no es la primera vez. Gracias por la invitación. Que se ha unido a este bloque especial. Y amigos, vamos a empezar por lo que está pasando en la frontera de Ceuta y Melilla, y más concretamente, pues hablando de esos 6 guardias civiles heridos en un nuevo asalto de inmigrantes a la valla de Melilla. Han sido 6 guardias civiles que han resultado heridos en un nuevo asalto a la valla de Melilla por parte de unos 200 inmigrantes que han utilizado, atención, garfios y han arrojado piedras y todo tipo de objetos contra los agentes. Medio centenar de subsaharianos han conseguido su propósito y han accedido a la ciudad. Además, amigos, esto no es la primera vez que pasa ni que está pasando. Estamos hablando claramente de que nuestras fronteras están siendo asaltadas, y no de una forma pacífica, sino de una forma totalmente violenta. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues véanlo ustedes en las imágenes, el modo de operar de esta gente, cómo hordas y hordas se juntan en la valla y asaltan ante la mirada atónita de nuestros guardias civiles, que se ven indefensos con los pocos medios que tenemos. Vean este vídeo. Estamos viendo este vídeo. ¿Qué le parece a usted que lo que está pasando en la frontera de Ceuta y Melilla, en nuestras fronteras, y cómo esta gente, miren ahora mismo cómo están asaltando la valla de una forma que da incluso miedo, ¿no? Bueno, en primer lugar, me tomo la libertad de mandar desde aquí un abrazo a la Guardia Civil, ¿no?, que está siempre cumpliendo con su deber y a la que debemos muchísimo, porque al final dicen 6 guardias civiles, 6 esta vez, pero otros tantos otra vez y otros tantos otra vez, con falta de medios y siempre dispuestos a cumplir con su deber más allá de lo que puede ser razonable, ¿no? ¿Qué me parece esto? Pues me parece una auténtica barbaridad, es decir, me parece la consecuencia de una falta de medios, bueno, probablemente materiales y humanos, porque faltan guardias civiles, faltan medios materiales para poder repeler estas acciones, pero sobre todo lo que falta es muchísima voluntad política, porque lo que tenemos que hacer como país, y además sobre todo con la grave responsabilidad que tenemos ante la Unión Europea de que somos un país que protege una frontera exterior, es llegar a acuerdos con los países que envían, ¿vale?, para poder frenar de alguna manera pues esta barbaridad, ¿no? Porque esto no es una emigración que busca, pues que le persiguen políticamente, que busca la libertad en otro país. No, esto es una emigración movida por auténticas mafias que lo que están haciendo es sacar grandes cantidades de dinero moviendo todo esto, ¿no? Por lo tanto, esto es una inmigración interesada. Porque estamos viendo que
Se organizan ahí pues 200, 300, 500 personas, que habrá una persona que los organiza, que atacan a una hora determinada, generalmente conocen la zona más débil de la frontera. Normalmente por la noche, porque entiendo que cubrir un espacio tan amplio es más difícil por la noche que por el día, aunque luego el buenista del señor ministro dice que hay que quitar las concertinas y que además hay que cantarles un olé cuando entren, ¿no? Aquí vemos que no, que yo no digo que las concertinas sean lo mejor o lo peor, a lo mejor hace falta medidas electrónicas o hace falta lo que sea, pero lo que hace falta son medidas. ¿Qué medidas pondría, por ejemplo, usted, añadiría? Si hubiera medidas electrónicas que impidan una entrada de extranjeros sin que haya un daño físico, pues yo las prefiero. Por ejemplo, una medida electrónica. Pues no soy un experto en electrónica, pero supongo que habrá algún tipo de cámaras infrarrojas con sistemas, lo que sea, pues la verdad que es posible que puedan a lo mejor evitar en parte un daño físico y que lo puedas prevenir antes o que puedas reaccionar, etcétera. Pero lo que es una realidad es que España tiene una obligación grave de defender su frontera exterior, porque además toda esta gente que está entrando, muchos luego vía Schengen se van hacia otros países, ¿no? Y de hecho Alemania, por ejemplo, este año pues ya le dijo al señor Sánchez que le iba a devolver a un montón de gente que había pasado hacia Alemania entrando por España, ¿no? Con lo cual, al final, somos gravemente responsables de lo que está pasando. Usted es abogado de extranjería. ¿La ley de extranjería que ahora mismo está vigente en España tiene algún sentido de que entre una persona sin ningún tipo de documentación al país y no se la pueda expulsar? A ver, el problema es que cuando tú... Bueno, yo soy muy aficionado al cine, ¿no? Entonces hay una película que es Noches de Sol, que no sé si la habéis visto, pero básicamente es un ruso que es bailarín y había huido de Rusia en un momento determinado y se había marchado a Estados Unidos. Y está dando una gira y, bueno, pues en el avión en el que va hacia un país cercano a Rusia, país libre, estamos hablando de la época en que todavía había... soviética. Sí, soviético, efectivamente. Pues el avión tiene un problema y el avión tiene que pedir un aterrizaje de emergencia en Rusia, ¿no? Entonces él urgentemente lo primero que hace es se levanta del asiento cuando ve que va a caer en su país de origen y tiene ya la ciudadanía norteamericana, coge su pasaporte norteamericano, lo destroza y lo mete en el retrete del avión. ¿Por qué? Porque él sabía que si no encontraban su pasaporte, su identidad estaba un poco menos que blanca, ¿no? Y además no podían saber que era él y un montón de cosas. Luego lo averiguan. Yo recomiendo a la gente que vea esa película, es francamente bonita, es muy interesante, ¿no? Pues muchas veces tú te encuentras a gente que está entrando en España que viene sin documentación. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, sea imposible saber la nacionalidad de la persona para que no se le pueda expulsar. Si tú no sabes la nacionalidad de la persona, ¿a dónde la envías? Al país de donde ha entrado. Bueno, bien, pero tienes que tener un acuerdo, muchas veces. O sea, ¿Y ese acuerdo no está firmado? Pues con muchos países sí. Por ejemplo, con Marruecos. Con Marruecos hay un acuerdo del 92 de expulsión en caliente, digamos, que no se había aplicado y que de repente, por cierto, el señor Sánchez aplicó. Y empezó a expulsar, pero qué casualidad, los marroquíes, no quiero con esto decir que Marruecos se comporte mal o bien, es un país soberano y allá sabrán ellos lo que tienen que hacer, pero qué casualidad que empezaron a hacer las expulsiones en caliente cuando la Unión Europea le dio dinero para que frenase un poco esta avalancha, ¿no? Entonces, cuando empezó a recibir dinero y fondos, entonces, qué casualidad, aplicó el acuerdo que había con España, empezó a expulsar, bueno, todo el tema, como siempre, es los famosos subsaharianos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además, Marruecos tiene un problema que no considera, digamos, a Ceuta y Melilla, las considera como casi marroquíes, ¿no? Para ellos son territorio... Aunque nunca ha pertenecido a la historia a Marruecos. Don Juan Solaeche, habría que tomar medidas, digamos, más contundentes para que no asaltaran nuestra valla y, sobre todo, habría que cambiar también la ley de extranjería vigente ahora mismo en España, que es una ley que es un coladero, se está demostrando, ¿no? Realmente, aunque parezca paradójico y estando mayormente de acuerdo con mi colega Íñigo Lecanda,
no es la valla de Ceuta y Melilla donde más entran los inmigrantes ilegales. Bueno, es verdad, es por Italia. Lo que tiene Europa es un acuerdo con Marruecos a través del cual ellos tienen que recibir los marroquíes, igual que con Argelia, igual que con cualquier otro país. Lo que pasa es que se nos olvidó firmar que el coste de devolución tenía que ser del país de origen, de recepción, y no, entonces nos cuesta una fortuna cada vez que mandamos un avión, que ya me parece que hemos mandado 500 y pico aviones, pero nos cuesta una fortuna mandar el avión y tal. El tema está en que Marruecos, cuando quiere forzar los presupuestos europeos de ayuda a la pesca, a la agricultura, etcétera, que lógicamente es dumping contra la agricultura europea, no digo ya la española, pues entonces lo que hace es que abre la verja. ¿Por qué? Porque el vigilante son ellos los que deben de proteger Marruecos por los acuerdos que tiene con Europa, no digo con España, digo con Europa, porque aquí España no actúa, España simplemente está en medio, es el país de entrada, pero no es España, es Europa, es la frontera sur de Europa, que en este caso es el territorio español. Marruecos hace un acuerdo con Europa, y cuando Europa se retrasa, o vienen los presupuestos y tal, pues Marruecos lo que nos hace es que nos manda a toda esta gente para avisarnos y tal. Ojo, que está me parece que fue el jueves, este jueves. O sea, que es una medida de presión para negociar. Claro, este jueves Turquía amenazado con que 2 millones de sirios le va a dejar la puerta abierta a Europa. Es decir, esto que nos parece muy importante, porque han sido 6 guardias civiles, me uno también a mi colega, que la Guardia Civil está sin medios y están dando el doble de lo que pueden dar, es decir, son auténticos héroes, con los medios, con los sistemas, con la poca capacidad de defenderse que le otorga la administración, en este caso el ministerio. A pesar de eso están haciendo lo imposible, ¿no? Más que lo imposible. Perfectamente. Entonces, a mí me parece que es Marruecos quien debe impedir esto. Esas ONGs habría que vigilarlas, habría que controlarlas, y seguro que algo de orden pondríamos. Sí. Pues amigos, algo de orden pondríamos, pero hay que tener claro una cosa: el efecto Sánchez en el 2018, amigos, el efecto de llamada que hizo Pedro Sánchez con el Aquarius, en el 2018 provocó la llegada de 64.423 inmigrantes, un 124% más. Estamos hablando que la Organización Internacional de las Migraciones, dependiente de la ONU, ha sido el primer organismo en publicar los datos provisionales de la inmigración al cierre del 2018 en España, que arrojan un cómputo de llegadas irregulares por mar nunca visto, 57.922, a más de 1.000 por semana, lo que representa el 49,8% de las 116.273 que se han registrado a través del Mediterráneo en toda la Unión Europea. Esta cifra supone un crecimiento de 158% con respecto a las 22.414 entradas ilegales del 2017 y confirma las previsiones que ya dieron por seguras en enero pasado, según las cuales este año iba a batirse el récord que supuso la crisis de los cayucos en Canarias en el 2016, cuando en total accedieron al territorio español usando embarcaciones 39.180 personas. Nada más y nada menos. Miren lo que nos ha costado el famoso barquito del Aquarius, ese que lo trajeron aquí para hacerse la foto Sánchez y el de la coleta. Don Íñigo. Me va a perdonar una matización que hemos cambiado de tema, pero cuando decía hay que cambiar la ley de extranjería, yo creo que la ley de extranjería que tenemos, la ley orgánica, a día de hoy es perfecta en este sentido, porque nadie que no tenga documentación puede entrar en España, con lo cual esto es un problema no de la ley de extranjería, sino de un problema, como decía Juan también, igual que yo decía, que es un tema de medios. Es decir, si tú te vienen 25.000 personas y están 2 guardias civiles, ya puedes tener la ley de extranjería que quieras, te pisan, ¿no? Vamos al tema Sí, que le he planteado, porque si no, no avanzamos. Claro, pero sí que me gustaba aclarar ese punto de que Sí, no es son que tan... tenemos muchos puntos y quedan solo 20 minutos. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver. Con el tema del Aquarius, el presidente del gobierno lo que hizo fue un brindis al sol, porque acababa de llegar de la moción de censura y le pareció una machada pues ese asunto. Pero que nadie se engañe.
precisamente por la ley de extranjería, el presidente del gobierno, que no podía prevaricar, lo que no podía pretender decir a los españoles es que esos señoritos que entraban en este barco iban a quedarse en España legalmente. No podía hacerlo, porque la ley de extranjería no lo permitía. Es decir, lo que se les dio es un rescate, entre comillas, humanitario, que además es altamente dudoso, porque ese barco en ningún caso estaba en naufragio, en un peligro humanitario, era simplemente una mafia que venía en un barco y que tenía todo el dolo para delinquir y entrar en este país. Venían sabiendo lo que hacían y además habían pasado por un montón de países antes en el que si hubiesen tenido peligro contra su libertad, su vida y no sé qué, podían haber pedido asilo político. No, llegaron a España y lo recibió este señor. Supongo que me parece que les dieron una autorización por 15 días mientras gestionaban, por supuesto, en la medida de lo posible su expulsión. Con lo Nos cual, contaba aquí el señor Perdiguero que la mayoría de los inmigrantes que venían al acuario tenían un fajo de billetes de 500 y euros. móvil, y un móvil de última generación, sí señor. Tengo que decir que eso son lo que las mafias les ponían en el bolsillo, ¿vale? Entonces, pero además es una barbaridad pensar que esos señores se iban a quedar aquí, porque es que ninguna autoridad pública puede conceder el que se queden, porque sería una violación clara de la ley de extranjería. Por lo tanto, tú estás tomando una decisión injusta, unas sabiendas que lo es, estás prevaricando. O sea, que está prevaricando, señor Sánchez. Entonces no prevaricó porque no les dio más que una tarjeta, o sea, un papel provisional diciéndole que por 15 días podían estar aquí para, si tenían un problema de salud, llevarles al hospital o mientras se hacía el trámite administrativo. Y por supuesto, a todos los que vamos estuvieran al asunto. Eso que hizo el señor Sánchez ha traído un efecto llamada brutal. Brutal. De hecho, los datos yo creo que son muy contundentes. Absoluto. ¿Esto cómo lo podemos cortar ahora? Porque Sánchez ha dicho, venid todos aquí, que sois todos bienvenidos. Bueno, yo en eso discrepo un punto. Él dijo venir todos aquí en esa ocasión, porque acaba de llegar, como digo, acaba de llegar de la moción de censura y tenía, pues, estaba emocionadísimo de sentarse en el Audi y que tuviese 19 escoltas. Y ya pensaba que era el jefe del mundo y entonces, pues ya está. Dijo, venga, yo mando muchísimo, que entren todos. Pero la verdad es que se ha dado cuenta que eso no era lo que tenía que ser y luego no sé si os habéis dado cuenta que, pues, que ha ido cortando. Cuando ha habido otras ocasiones en las que ha habido posibilidades de grandes llegadas y tal, ahí no ha dicho pueden venir. De hecho, se ha puesto muy flamenco con el famoso barco Open Arms, ¿no? Que no le dejaba llegar a puerto y tal. O sea, es decir, yo creo que se ha dado cuenta de la realidad. No puede estar recibiendo a todo el mundo porque, entre otras cosas, no hay capacidad. Y porque además se le están levantando, con razón, los cuerpos y fuerzas de seguridad, todas las personas que están involucradas en el proceso. En este momento, lo que sí que le puedo decir es que la Administración Pública Española en materia de inmigración, por todo esto y por mucho más, está bloqueada. Está desbordada. Don Juan Solage. Es que esto no es de ahora, esto viene del Papeles para Todos, de Zapatero. Lo único que pasa es que Zapatero no Zapatero, sino la política de migración de Zapatero, tuvo un bajonazo debido a la crisis del 2012 y entonces muchos volvieron a sus países y se redujo todo lo que era la entrada de migración ilegal, ¿no? Pero otra vez que se ha vuelto a reactivar en estos últimos años la economía española, pues otra vez se ha vuelto a reactivar la inmigración. Yo vuelvo a repetir, es decir, a pesar de que las imágenes son duras, los derechos humanos, los que somos defensores de los derechos humanos sufrimos el ver cómo un ser humano es capaz de, por culpa de estas mafias y por culpa de estos engaños, que sean capaces de jugarse la vida en esas vallas. No olvidemos que también nuestros defensores, nuestra administración está para defendernos, pero el problema no está ahí. O sea, esto es muy mediático, pero el problema está en los que vienen, los turistas con su billete de avión y que entran en coche y que entran en España y no salen. Hay un dato, por ejemplo, de que el 50% de los permisos de residencia, solo el 50% están empadronados. El otro 50% tiene permiso de residencia y no están empadronados en España. ¿Dónde están?
Están en Marruecos, están en África subsahariana. Están en otros países recibiendo las, ¿Dónde están? las ayudas sociales de España. Lo que no quieren es perder, exactamente, lo que no quieren perder la residencia europea, porque España no olvidemos que es Europa, pero empadronados solamente está el 50%. Pues amigos, hemos visto un poco lo que provocó el efecto llamada de Pedro Sánchez, el efecto llamada de Mr. Tip, el señor Caldera, cuando dio papeles para todos. Y ahora queremos hacerles ver a ustedes los alarmantes datos sobre el modo de operar de las mafias de la inmigración. Estamos hablando que la Unión Federal de la Policía advierte que fue un enorme error abrir puertos españoles para que este tipo de llegadas, ya que eso daba aún más fuerza a las mafias que hacen negocio con la inmigración ilegal. Además, supone un riesgo de colapso para los centros de internamiento de extranjeros, especialmente en Andalucía. Solo en Libia hay 1 millón de inmigrantes, atención, subsaharianos esperando, y otros 50 millones en África juntando dinero para pagar a las mafias. Las mafias de la inmigración están claramente asentadas en en Nigeria y en Libia, pero tienen conexiones internacionales. En concreto, señalan, las fuentes consultadas están apoyadas por los mercenarios sudaneses que se dedican al tráfico ilegal de seres humanos desde Sahed hasta Europa. Y estamos hablando que a estos señores que ven esto en estos barcos, en estas pateras, pues a cada uno aproximadamente le puede costar unos 4.000 o 5.000 euros. Mitad lo pagan antes y luego una vez llegar al puerto de Libia o el puerto donde salgan. Don Íñigo. Pues sí, la verdad es que, bueno, me gustaría decir una cosa a priori, que un poco reitero lo que decía antes, que esto lo que tenemos que tomarnos muy en serio desde la Unión Europea, y esto no es un problema ya de España, es un problema de la Unión Europea, es que tenemos que, obviamente, hacer en origen acuerdos para intentar mejorar las condiciones de vida, para que la gente no tenga que arriesgarse a estas cosas, ¿no? Bien con fondos europeos, bien con cooperación internacional, etc. Y hay que reforzar además todo el tema Frontex, todo el tema de agencia de inmigración y tal, en origen, de tal manera que lo pares de origen, ¿no? Sabiendo perfectamente cuáles son los países que evidentemente mandan más, ¿no? A ver, ¿esto va a evitar al 100% las mafias? Pues no, supongo que no. Igual que por mucho que la Guardia Civil en el aeropuerto de Barajas intente evitar la entrada de droga, entra, ¿no? Lo podrá reducir, pero nunca se consiguen las cosas probablemente al 100%, ¿no? Pero tienes que hacer acciones que realmente reduzcan un problema, ¿no? Entonces creo que en Europa tenemos que ir hacia eso. Y bueno, estas mafias, la verdad es que, como decía antes, las traen en barco, con un propósito clarísimo de romper la ley, de infringirla, y por lo tanto no se pueden llamar en ningún caso razones humanitarias el que lleguen estos barcos a Europa. Cuando realmente hay una razón humanitaria de naufragio, etcétera, etcétera, el derecho internacional prevé, por supuesto, el rescate del barco, etcétera, etcétera. Y nosotros, que somos, gracias a Dios, civilizados, España, a pesar de que sabemos que ese barco no tiene ningún tipo de rescate y que es un barco patera que viene con inmigrantes y tal, nuestra Armada, nuestro servicio de aduanas, sí, la Guardia Costera, etcétera, etcétera, está dando siempre lo mejor de sí mismo para que nadie, o sea, para intentar que nadie muera, para que los niños estén a salvo y tal, a unas sabiendas de que ahí no hay ningún tipo de razón humanitaria, o sea, que es un tema de señores que vienen a buscar un llamado mundo mejor, rompiendo todas las normas y que saben que cuando lleguen aquí probablemente lo que hay que hacer es volverlos a expulsar. Por lo tanto, es un verdadero problema, pero claro, lo que decíamos antes, se ha creado un efecto llamada. España en ese sentido es un país fácil, porque además que si dan a todo el mundo la sanidad, le dan no sé qué tal, le ponen una casa y le bailan la jota, pues entonces todo el mundo a España, ¿no? Entonces, pues eso está generando un problema grave de desbordamiento absoluto de medios. Don Juan. Yo habíamos hablado fuera de televisión sobre este tema, ¿no? Yo comentaba al director del programa que hay dos tesis en Europa. Es la tesis de Merkel y la tesis de Polonia, ¿no? Es decir, lo comentábamos y sabemos que la tesis de Merkel, de Angela Merkel, es que entre todo el mundo, esta globalización, y ahora nos dice que nos va a devolver los que han entrado, ¿no?
Pero bueno, hay que atender todos los servicios sociales que los europeos demandamos, puesto que para eso hemos pagado los impuestos. Y el plan de Polonia, que teniendo la mitad de la renta per cápita que, por ejemplo, tiene España, aporta lo mismo, otros 10 millones de euros para la ayuda, pero Polonia lo que plantea dice, no, vamos a ver, somos humanitarios, estamos dispuestos a apoyar, pero vamos a apoyar en su país de origen. No lo que está haciendo Europa, no lo que está haciendo Merkel, no lo que está haciendo la Unión Europea, gran parte de la Unión Europea, sino yo lo que aporto es en los países de origen, puesto que lo que me viene son los mejores preparados de esos países de migración, lo que hago es que yo invierto en esos países de migración, creo empleo, creo industria y los trabajo allí. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, en definitiva lo que subyace como problema, es cómo integramos a este migrante. Y la integración de los inmigrantes es muy complicada. ¿Por qué? Porque sabemos que el 46% no termina los estudios, los célebres MENAs. Los célebres MENAs está demostrado que son inmigrantes, que es una mafia económica de niños que ya vienen preparados porque ya tienen todo el tema, no sé si luego lo tocaremos, pero ya tienen todo lo preparado, pero no vienen a España a integrarse, ellos dejan los estudios, con un 46% que abandonan todo el tema de estudios, en general de todos los que vienen de migración. Claro, ¿qué van a encontrar de aquí a 5 o 10 años? Con toda la tecnología en desarrollo, todo lo que no están cualificados, ¿qué van a hacer? ¿Qué les queda? ¿Qué les queda a todos estos inmigración? Es decir, con lo cual es problema. Entonces, yo creo que la tesis de Polonia no es mala. No. Es decir, hagamos la inversión controlada en sus países de origen, provoquemos allí el tejido industrial, provoquemos la formaón de estos emigrantes. Y evitemos el problema. Y evitemos las mafias, etcétera. Voluntad política. Hablando de mafias, tenemos que hablar... Perdón, un segundito. Sí. Hablando de mafias, tenemos que hablar del cerco a los ONGs. Estamos hablando que las ONGs, amigos, pues se han convertido, según los policías, en aliados necesarios de aquellos que mercadean con los seres humanos. Porque de este motivo, el Sindicato de Policía Nacional, la Alternativa Sindical de Policía, exige al Gobierno que estudie incluir en el Código Penal la actividad de las organizaciones que traen embarcaciones a miles de inmigrantes irregulares a Europa. Estamos hablando de que la cifra que han traído las ONGs son de 150.000 inmigrantes ilegales a Europa. Atención, amigos, esto es muy importante. Y además lo más importante es que vamos a enseñar un vídeo, como por ejemplo el famoso barco Aquarius, pues ha hecho miles y miles de viajes a las costas de Libia, para recoger ilegales y llevarlos a Italia, por ejemplo. Estamos hablando de 39.000 personas que el Aquarius ha llevado de Libia a Italia. Y esto no se ve en ningún lado. Es una auténtica vergüenza. Vamos a ver el vídeo, amigos, donde ustedes van a ver los constantes movimientos del Aquarius de Libia a Italia. Si esto no es colaborar, que venga Dios y lo diga. Viajes que ha hecho y con... Amigos, ustedes han visto claramente cómo los barcos de las ONGs se van a aguas territoriales de Libia a recoger irregulares y trasladarlos a Europa. Estas ONGs, que además de recibir dinero de todos sus impuestos, reciben también dinero por rescatar inmigrantes. ¿Qué le parece a usted el negociete que tienen las ONGs? Y aparte, se convierte en el colaborador necesario en muchos casos
de las mafias de seres humanos. Un auténtico escándalo, señor Solaeche. Sí, desgraciadamente, bueno, Salvini en Italia ya se ha puesto muy firme, pues claro, es que llegan a cobrar 80 euros por cada emigrante, por persona y día. Es decir, esto es un negocio que es una corrupción brutal, ¿no? Por eso digo que esto es como un poco, y discúlpenme porque hablamos de seres humanos y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pero están traficando con seres humanos. Es como si estuvieran traficando con la coca o estuvieran traficando con ganado. Es decir, esto hay que cortarlo. La única forma de cortarlo es cortando la mafia. Por eso, a mí me parece que la solución polaca, que tienen 2 millones de ucranianos dentro, es decir, que no es que Polonia esté libre de migración, no, ellos tienen sus emigrantes y a pesar de eso están apoyando todo lo que es la financiación europea, pero yo creo que hay que resolverlo en origen. Sí, dos cosas. La señora Merkel, que conozco un poco bien el tema porque mi mujer es alemana y tengo una relación con Alemania potente y ahí lo conozco, ¿no? Pues la señora Merkel ha cambiado el discurso y se ha dado cuenta que fue un error aquello, y ahora se dedica a intentar ver cómo se libera de todo ese lastre. Yo te quiero decir que estoy de acuerdo con la solución polaca en el sentido de buscar un inmigrante que aporte, ¿vale? Pero es que España, por ejemplo, con el Partido Popular ya creó una ley, la ley de emprendedores, que tenemos en vigor, que el Partido Socialista probablemente ni sabe que existe o desde luego no la fomenta, que lo que, entre otras cosas, promueve es una inmigración de inversores que te van a dejar dinero aquí y otra inmigración importante, profesional, de personas altamente cualificadas. Entonces, lo que hay que hacer es fomentar precisamente esa inmigración que te está aportando economía, que te está aportando impuestos, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, dicen el arraigo, cuando se tiran aquí 3 años y hay que arreglarlos. Primero, a día de hoy, y esto lo digo como denuncia en la televisión, a día de hoy no hay citas previas para arraigo de personas que tienen incluso una oferta de trabajo y no pueden tener un arraigo porque no, el sistema no les da una cita previa y sin cita previa no hay arraigo. Entonces tienen a personas, porque claro, el señor presidente del gobierno y tal, se le llena la boca de tema social. Pues el tema social, si le preocupara de verdad, estaría dando citas previas para que esas personas tengan una vida digna con un trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es convertir esos extranjeros ilegales que llevan ya aquí 3 años y que está previsto en la ley, pues pásalos a blanco para que empiecen a cotizar, empiecen a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa que hay que hacer, que desde luego el Partido Popular, ya digo, lo hizo muy bien con la ley de emprendedores, que fue una ley, puedo decir que fue un impulso de García Legaz, desde la Secretaría de Estado de Comercio. Lo que hay que hacer es, y ahí se lo digo al señor Casado ya para cuando venga a ser presidente del gobierno, hacer una incentivación tributaria importante para personas que quieran venir aquí a invertir, a trabajar y a crear empleo, como ha hecho Portugal. Portugal en este momento, por ejemplo, como ejemplo, da 10 años de impuesto cero, por ejemplo, a los pensionistas, ¿no?, extranjeros, ¿no? Y Portugal se está llenando de extranjeros. ¿Por qué? Porque han hecho una incentivación fiscal importante. Aquí tenemos una magnífica ley que hace que pueda venir esa gente cualificada, altamente cualificada, y que ahora, además, este gobierno también sirva de denuncia, está negando muchos de esos permisos porque deciden quién es cualificado y quién no. Lo será probablemente la señora Montero. Pero vamos, que desde luego lo que hay que hacer es incentivar fiscalmente y luego resolver, en la medida en que podamos, el control de fronteras, poner más medios y atender al que realmente lo necesita. Pero hay que intentar ir a una inmigración ordenada que esté basada en el empleo y en la inversión. Pues de inmigración ordenada o desordenada vamos a hablar ahora, amigos, porque son muchísimas veces que ustedes... Vamos a hablar muy poco, porque nos queda muy poco tiempo, nos quedan 2 o 3 minutos, pero esto se lo he dicho, que se lo prepare especialmente el señor Solaeche, y es del famoso plan Kalergi, el nuevo orden mundial. Estamos hablando que este plan es un plan expuesto en 28 tesis, que induce a realizar una serie de estrategias con el fin de lograr una dictadura para someter a los pueblos bajo el dominio de un Estado mundial dirigido por las élites de una raza superior. Al parecer, este plan, amigos,
que se hizo aproximadamente en el siglo XX, al principio del siglo XX, pues lo que pretende es que la raza europea, por medio de una inmigración masiva sin control, eso es lo que dice el plan, pues se cree, según ellos, se cree una raza mestiza que sea más fácil dominar y más aborregada. Pero yo de este tema vamos a hablar con nuestro experto, que es el señor Soleche. Bueno, en primer Estos lugar, temas, ¿sabes?, que no se hablan en televisión, que lo tienen totalmente sí, oculto, sí, pero yo creo bueno, que los telespectadores tendrían que saberlo. a ver, yo primero quiero manifestar mi respeto al pueblo de Israel, al país Israel como país, y a los judíos Yo, por supuesto. como creencias. A ver, lo que es el plan Kalergi, el origen, Kalergi fue premiado con el premio Carlomagno, fue un precursor de la globalización, fue uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea, del movimiento europeo, junto con todos nuestros padres, Schuman y tal, de la Unión Europea, ¿no? Lo que pasa es que lo que viene a derivar su política desarrollando al máximo, que luego lo recoge el nazismo social, el nacionalsocialismo alemán, donde también recogen esas ideas de raza pura que va a dirigir a esa mezcla de otras razas mezcladas, etcétera, basándose en el plan Kalergi, donde al final lo que vienen a decir es que estaría el plan Kalergi en manos de los judíos. Es decir, siempre estamos con esa idea de la conspiración judío-masónica. De la ¿no? conspiración judía, ¿no? Sacan lo de los temas de Sion, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, lo Pero cierto... la pregunta es la siguiente. Después de que hemos visto que la inmigración está descontrolada en Europa, que hay 50 millones de africanos esperando a llegar, de que a las mafias no se hace nada, de que las ONGs están colaborando con las mafias de seres humanos, o presuntamente están colaborando, de que los medios en la frontera son precarios y que cada vez están llegando más ilegales y más y más y más, ¿este plan puede ser que se esté aplicando por el nuevo orden mundial o puede que no? Esa es la pregunta. ¿Se está aplicando el plan Kalergi o no? Esa es la pregunta. Eso es lo que quieren saber los telespectadores. Sí, bueno, pues, en fin, desgraciadamente... Hombre, indicios hay. Podemos decir que se está aplicando en un alto porcentaje. Vamos a ver, se está aplicando en cuanto al tema del Schengen, la mezcla, la llegada de migrantes y tal, porque, vamos a ver, para Europa nosotros vivimos de espaldas a Rusia, pero es que no olvidemos que Rusia son exactamente igual que nosotros. Entonces esa mezcla, parece mentira que se prefiere una mezcla de países africanos, a la diferencia de la mezcla, entiéndaseme lo de mezcla, que estamos hablando de seres humanos con el debido respeto. Vamos a hacer una aclaración, porque estamos, ya queda claro, un minuto, que lógicamente, señores, esto es un tema muy delicado, claro, hay posicionamientos muy extremistas, claro, que hablan de este enseguida plan, la xenofobia y tal, que puede llevar a equivocaciones. Nosotros lo que pretendemos es que ustedes pues conozcan este plan y también darle una información para que estén informados, nada más. Cualquier tipo de mala interpretación pues sería un error o sería un resentido social que quiere pues interpretar lo que no hay. Exactamente. Entonces, ¿que se está aplicando esas ideas básicas del plan Kalergi? Sí. Que hay un poder mundial que está rigiendo este plan, llevando a la desaparición de los países tradicionales y tal. Bueno, quizás nosotros solos nos estamos suicidando. Sí, es decir, nadie nos no hay está natalidad. Engañando, nadie nos está obligando. Y en efecto, porque la natalidad, aunque parezca mentira, no es que crezca con los que vienen, porque no hacen reposición, o sea, hacen reposición de la población que no crece, pero tampoco ellos, una vez que se instalan, tampoco ellos están creciendo mucho. ¿Por qué? Porque también sienten la crisis. Es decir, cuando viene un emigrante del otro lado, porque también quería hacer una cosa, parece que nos hemos centrado en África y tal, pero bueno, yo quiero echar una mano, y sí lo digo desde aquí ahora, que yo prefiero la migración
de nuestros hermanos iberoamericanos, porque se integran más, porque tienen nuestro mismo sentir, nuestra misma personalidad, pero lo que está claro es que el suicidio es nuestro, nadie nos obliga. Don Íñigo, ¿algo a hablar de Plecallegui o...? Lo desconocía, desde luego, Lo pero... conocía. Se ha quedado usted un poco sorprendido, Bueno, ¿no? sí, pero vamos, lo único que puedo opinar es que todo lo que sea supremacía y todo lo que se parezca a raza superior, supremacía, etcétera, etcétera, no puedo estar más en contra, porque En contra de... los desastres europeos, ahí está el nazismo, han sido muchas veces consecuencia de esas causas. Pues don Íñigo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Don Juan Solaeche, muchísimas gracias. Amigos, y la pregunta que le hemos hecho a todos ustedes, ¿ganó Santiago Abascal el debate de investidura a Pedro Sánchez? Ustedes han dicho que no, han votado un 905, 80, 81, 40, dice que no ganó Santiago Abascal. O sea, que no le ganó Pedro Sánchez y que sí ganó Santiago Abascal con un 64%, un 36% a favor y un 64% en contra. Nos tenemos que despedir de todos ustedes, amigos, porque este es el último programa de la temporada. Volvemos el día 14 de septiembre, que el Mundo Rojo va a volver más rojo que nunca con todos ustedes. Les recordamos, amigos, que sean buenos este verano, que disfruten, que no hagan excesos, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a España, y le vamos a dejar con un vídeo donde un señor, amigos, doma a una bestia simplemente con su tranquilidad, transmitiéndole tranquilidad. Véanlo y aprendan cuando tengan que controlar a algún salvaje de estos de la ultraizquierda. Nos vemos después del verano. Un fuerte abrazo, amigos. Let's go. Come on. Come on. Stop moving.